Muy buenos días. A nombre del doctor Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho de la UNAM, les damos la más cordial bienvenida a este ciclo de conferencias que ha organizado la División de Universidad Abierta y que el día de hoy, el tema de la conferencia del día de hoy es el derecho a la salud y su campo jurídico de aplicación. En realidad, este derecho a la salud, esto es algo que nosotros lo vivimos día a día, incluso nacimos con él y sinceramente no se tiene pleno conocimiento en esta materia, pero sobre todo el que se tenga los medios también al alcance para hacerlo efectivo, puesto que es un derecho universal. Para ello, el día de hoy, la maestra Guadalupe Consuelo Palomo Monroy nos va a hablar de ello. Me permitiré dar una síntesis muy apretada de su amplio currículum. Ella es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM. También estudió la especialidad en la División de Estudios de Posgrado de esta Facultad de Derecho y cuenta con actualizaciones, una actualización notarial en el Colegio de Notarios y otra en Derecho Sanitario. El desarrollo profesional de la maestra se ha llevado a cabo en el ámbito en el área de la salud. Ha colaborado en la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, en el Consejo de Salubridad General, en la Dirección General Adjunta de Articulación del Consejo de Salubridad General de la Presidencia de la República, en la Dirección General Adjunta de Articulación, en la Secretaría de Educación Pública, en el ISSSTE, en la Secretaría de Salud, nuevamente, en fin, ha sido amplia trayectoria. Actualmente se desempeña como asesor jurídico en la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Cuenta con experiencia docente, entre otras, ha participado a nivel internacional en el simposio, en el año 2010, en el simposio La Educación Básica en México, con sede en La Habana, Cuba. También fue ponente en el 2011 en el simposio Sistemas Complejos de Salud, con sede en Bilbao, España. Cuenta con diversas publicaciones, entre otras, Las prácticas desleales de comercio internacional antidumping, cumplimiento de las obligaciones en atención médica y comunicación efectiva, arbitraje médico, solución de controversias, el caso CONAMED, cumplimiento de las obligaciones, en fin. Sin mayor preámbulo, le damos la más cordial bienvenida, maestra Guadalupe Consuelo Palomo, usted bienvenida y estaremos atentos de escuchar su conferencia. Muchas gracias. Bienvenida, maestra. Gracias, maestro. Buenos días. Agradezco al doctor Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho, de esta gloriosa Facultad de Derecho, el brindarme la oportunidad para estar con ustedes y, por supuesto, brindarles esta ponencia. Maestro Fausto Razo, jefe de la División de Universidad Abierta, muchas gracias. Gracias a todos ustedes y nuevamente buenos días. Comenzaremos con esta ponencia, esta conferencia que se denomina El derecho a la salud y su campo jurídico de acción. La definición de salud por la Organización Mundial de la Salud lo refiere como un estado completo de bienestar físico, mental y también social, no solamente como una enfermedad o dolencia. Esto es que abarca el campo psicosocial también, auspiciado también y protegido por el derecho. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la protege, la abarca mediante el artículo 4 de la misma Constitución, en su párrafo 4, que a la letra dice: toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme lo dispone la fracción 16 del artículo 73 de esta Constitución. ¿Qué quiere decir? Que la Constitución no solamente prevé en el campo de la salud las enfermedades, digamos, de primera instancia, de primera mano, sencillas,
sino también las que pudieran ser a nivel salubridad general, como fue hace unos años la influenza H1N1, donde tuvimos un campo de acción importante en todos los hospitales generales, en los institutos nacionales de salud, y fue a nivel federal con un alto índice de efectividad con la vacuna de los Altamira. La naturaleza del derecho a la salud es que es inalienable. ¿Qué quiere decir esto? Que no se puede enajenar, no se puede vender. Es un derecho propio, el cual se puede hacer efectivo cuando se requiera en urgencias y en atención médica de primera mano. ¿A dónde se aplica? Pues a todas las personas, a cualquier nivel socioeconómico, cultural o racial. Es decir, el derecho a la salud tiene un campo no limitado porque no hace discriminación. Es decir, cualquiera de nosotros que vaya a un hospital general, sea auspiciado por el gobierno, sea de asistencia privada, sea un IAP, ¿qué va a suceder cuando alguien de nosotros tenga una urgencia? Tienen la obligación jurídica de darnos esta atención médica. ¿Por qué? Porque así lo marca la ley. Porque ese cuarto constitucional engloba a toda la población para efecto de brindar la atención médica de urgencia. Bueno, las instituciones de prestación del servicio gubernamental, ¿cuáles son? Bueno, pues están divididas en Secretaría de Salud Federal, primeramente Secretaría de Salud Federal, Secretaría de Salud de la Ciudad de México, y de la Secretaría de Salud Federal tenemos que los hospitales generales y los institutos nacionales de salud, que son el área primordial de la Secretaría de Salud Federal, por ser los campos de especialidad y área de enseñanza. De la Secretaría de Salud de la Ciudad de México están los hospitales generales, que refieren enfermedades tales de alguna especialidad, sin llegar a un segundo nivel como fuera el VIH, como fuera hepatitis C, o tal vez alguna otra como fuera tuberculosis. También tenemos los hospitales materno-infantiles, que atienden a toda la población menor de 18 años, sin importar su raza, sexo, edad o creencia. Edad hasta los 18 años, menos de 18 años. Y las unidades toxicológicas. ¿Cuáles son las unidades toxicológicas? Bueno, cualquier persona, incluso menores de edad, que tuvieran alguna adicción, llámese cocaína, alcoholismo, cualquier drogadicción o alguna fijación mental, son atendidas en estas unidades toxicológicas de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Quiero hacer aquí una anotación en cuanto a que la Secretaría de Salud de la Ciudad de México y la Secretaría de Salud Federal tienen dos ventajas que no tienen los demás sistemas, que es el seguro popular, que muchos de ustedes conocen, y la gratuidad. ¿En qué consiste la gratuidad? Bueno, pues que también está regulada dentro de la Ley General de Salud y la Ley de Salud del Distrito Federal, y toda vez que alguien requiera una atención médica sin que tenga algún presupuesto destinado para ello, pues se hace efectiva esa gratuidad y entonces se le da todo el servicio médico y los medicamentos sin costo alguno. El seguro popular aplica para las mismas condiciones, sin embargo, su campo de acción es a nivel federal y la gratuidad solo a nivel Ciudad de México. Los servicios de salud también están divididos para los servicios del Estado y sus trabajadores del Estado, como es ISSSTE, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina y Petróleos Mexicanos. Uno más es el derivado de la relación contractual privada. ¿Cuál es? El Instituto Mexicano del Seguro Social, que es regulado por cuotas obrero-patronales. Otro es la atención médica privada. ¿Cuál es esta? Pues el Hospital ABC, el Hospital Ángeles, Star Médica, todos ellos que tienen
la obligación de dar una atención médica de urgencia, pero solo de urgencia sin costo alguno, porque así está regulado por la Ley General de Salud. Sin embargo, para una atención médica ya más especializada, ellos no tienen la obligación de hacer efectiva esta nota que les hacía yo hace un momento, el seguro popular y la gratuidad. Ellos no están auspiciados por el gobierno. El derecho a la salud también conlleva una particularidad, que es el acto médico. ¿Cómo se define el acto médico? Como un conjunto de acciones que recibe el usuario o el paciente en los servicios de salud, las cuales tienen como objeto la recuperación del paciente y son realizadas por un profesional de la salud. Como lo ven ustedes, esto es una definición muy importante para lo que se regula en el derecho a la salud, que es en el derecho sanitario. Concretamente es en la materia de derecho sanitario. ¿Por qué? Porque el sistema de salud en México va evolucionando de alguna manera paulatinamente. ¿Para qué? Para efecto de brindar una amplia gama de especialidades a todos los residentes en la Ciudad de México, hablando de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, o bien a nivel federal, hablando de la Secretaría de Salud Federal. Se tipifica para efecto de la prestación del servicio médico a todos los profesionales de la salud. ¿Cuáles son estos profesionales de la salud? Médicos, enfermeras, paramédicos, trabajadores sociales, licenciados en psicología y el cuerpo de gobierno. La ley lo refiere en el artículo 32, Ley General de Salud. Así también manifiesta que son parte del cuerpo profesional médico los obstetras y los odontólogos, que aunque los odontólogos no llevan de alguna manera la formación hasta medicina interna, también son profesionales de la salud. Quiero hacer una precisión sobre el tema de la atención médica. ¿Qué se entiende por la atención médica? Es el conjunto de servicios que se proporcionan al individuo con el fin de proteger, promover, restaurar su salud. Siguiendo hacia el criterio anterior, la legislación mexicana es la que por primera vez en el ámbito de la legislación comparada, esto es, en el derecho comparado, ha definido que ha de entenderse por acto médico lo que se trata como un acto jurídico sui generis, es decir, un acto jurídico particular. El acto médico tiene sus libertades. ¿Cuáles son? Bueno, pues es una libertad prescriptiva, es decir, en favor del personal médico. Y según se reitera en las normas oficiales mexicanas, quiero decirles que los médicos están regulados también por el derecho sanitario, por la Ley General de Salud, como por medio de las normas oficiales mexicanas. ¿Cuáles son estas normas? Principalmente la norma oficial mexicana del expediente clínico. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que todo el médico que preste una atención para la salud del paciente o del usuario tiene que hacer de primera mano el reconocimiento médico y sucesivamente registrar todos los reconocimientos que haga el paciente conforme a esta norma oficial mexicana, y cualquier procedimiento médico que lleve a cabo o que se planee realizar en beneficio y para la seguridad de la salud debe estar firmado con un documento que se llama consentimiento informado. Este consentimiento informado también está regulado por la Ley General de Salud. El expediente también tiene que contar con estas condiciones de tiempo, modo, lugar y forma. ¿Por qué? Porque como es un documento jurídico y es un documento que puede ser llevado a juicio, puede ser llevado a peritaje, como más adelante vamos a ver, el documento debe estar perfectamente protocolizado por esta Ley General de Salud, por estas normas oficiales mexicanas. ¿Qué pasa? Que hay otro documento donde se llama Guía de Práctica Clínica que también rige a los médicos. Sin embargo, no es el único o no es el exclusivo para que pueda ser llevado ante un tribunal como documento jurídico objeto de prueba.
Conforme al Plan Nacional de Desarrollo del 2001, se llevó a cabo la Carta de Derechos de los Pacientes. ¿Por qué? Porque muchos de los usuarios tenían ciertas quejas de los servicios de salud. ¿Y qué pasaba? Que no había un derecho en específico, bien determinado, bien formulado. ¿Para qué? Para que pudieran defenderse. Y así también los usuarios, pero los médicos de alguna manera también, porque hay también una carta de los derechos de los médicos. Ahora voy a describirles la Carta de Derechos de los Pacientes. Número 1, recibir atención médica adecuada. ¿En qué consiste esta atención médica adecuada? Bueno, esto quiere decir que todos los pacientes deben tener un concreto y definido diagnóstico de la salud. ¿Qué es esto? Esto es de acuerdo a sus necesidades, al estado de salud y a las circunstancias que se le brindan en la atención. Y a su vez estar informado. Abajo está el fundamento legal, Ley General de Salud, 51 y 89 del Reglamento de la Ley General de Salud. También tienen derecho a recibir un trato digno y respetuoso. Sea quien sea, no importa el nivel socioeconómico, no importa el nivel educativo, el nivel académico o la creencia religiosa. No importa la preferencia sexual, no importan las costumbres, es decir, todos tenemos derecho a recibir un trato digno y siempre respetuoso e informado por el profesional de la salud. También tenemos el principio de recibir información suficiente, clara, oportuna y veraz. El paciente o en su caso el responsable tienen derecho a que el médico tratante les brinde información completa sobre el diagnóstico, pronóstico y tratamiento y se exprese siempre en forma clara y comprensible. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando nosotros acudimos a un hospital y estamos ya dentro del consultorio con el interrogatorio del médico, ¿qué pasa? Que a veces el médico nos dice, bueno, es que usted tiene una sintomatología gastrointestinal que aflora. Realmente no entendemos de lo que nos está diciendo. Entonces, esto quiere decir, conforme a esta Carta de los Derechos, que el médico tiene que ser claro en el diagnóstico, en este pronóstico y lo que nos va a decir para podernos regresar a este buen estado de salud. Esto es en un lenguaje ciudadano. El siguiente principio es decidir libremente sobre la atención. Bueno, esto quiere decir que no porque el médico tenga ya diagnosticado el padecimiento, nosotros tenemos la obligación de aceptar este tratamiento. ¿Por qué? Porque es nuestro derecho libre para poder atender o no este tratamiento. Y es por eso que el documento denominado consentimiento informado, que está legalmente protocolizado, es muy importante. Les pongo un ejemplo. En los hospitales materno-infantil, a las señoras que vienen ya con un poco más de 38 semanas de embarazo, ya de gesta, que son las primigestas, se les propone que tengan un método de concepción familiar. Algunas aceptan, algunas no. Pero en su momento, cuando se hace el procedimiento del parto o se hace el procedimiento de la cesárea, ¿qué sucede? Que a veces los médicos hacen este procedimiento de planificación familiar, sea cual sea, y la señora nunca firmó el consentimiento informado. ¿Hay una consecuencia jurídica? Claro que hay una consecuencia jurídica. ¿Cuál es? Que se violó su ¿qué? Su derecho a la salud. Nunca fue ella informada como tal de este documento, del consentimiento informado, nunca lo otorgó. Y es por eso que hay una violación. Sin embargo, esta Carta de los Derechos de los Pacientes los hace a todos ellos ya conocedores de todos estos derechos, valga la redundancia, para efecto de que los ejerzan, de que los tengan a la mano. Y una más, todo esto tiene que estar publicado en cada hospital, sea federal o sea de la Ciudad de México, para los residentes de la Ciudad de México.
El siguiente principio es el de otorgar o no su consentimiento válidamente informado. Es el documento que les estoy platicando. Todo paciente que ya esté informado del procedimiento médico que se le va a realizar tiene el derecho entonces de firmar su consentimiento informado. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son las consecuencias jurídicas de no firmar? Bueno, pues que hay una violación a su derecho a la salud. Hay una violación de las garantías individuales. ¿Por qué? Porque nadie se le informó. Entonces se lo informó. ¿Qué pasa? Hay un riesgo que se corre porque no solamente no fue informado, sino porque el procedimiento médico que no autorizó puede ejercer consecuencias graves a su vida, no solamente inmediata, sino a largo plazo, como es que la negativa del organismo a poder concebir hijos a mediano plazo. ¿Qué pasa? Que una señora primigesta de 19 años dice, bueno, yo ya me embaracé, ya tuve mi primer hijo, quiero tener más familia. Sorpresa, ya te pusieron un método de planificación familiar, pero yo no firmé, pero ya te lo pusieron. ¿Cuál es la consecuencia? Que no va a tener más familia. Asimismo, también les quiero hacer notar que este consentimiento válidamente informado también incluye situaciones en las cuales el paciente decide participar en estudios de investigación o en el caso de donación de órganos. Actualmente está muy importante este tema en el hospital, en los hospitales de la Secretaría de Salud Federal, el trasplante de órganos. Tal vez lo han visto en las noticias, está el trasplante de hígado, está el trasplante de corazón últimamente. Entonces, sin embargo, también todos los pacientes deben firmar este consentimiento y dar su validación para que les puedan hacer este trasplante. Es importante señalarles que los pacientes, cuando llegan muy graves a los hospitales y no tienen conciencia para firmar este consentimiento informado, no importa, porque lo puede firmar, ya sea, si es menor de edad, el tutelante, padre o tutor, o responsable de la persona, o bien algún familiar que vaya con ellos. Toda la información que se vierta en el expediente clínico, que se vierta en el interrogatorio de la consulta, sea para una operación quirúrgica, sea para una consulta de primer nivel, sea para lo que sea, siempre que sea interrogatorio médico o hospitalización, ¿qué pasa? Que todo tiene que ser tratado con la confidencialidad de rigor. ¿Esto qué es? Sobre la ley de datos personales. Cuando se vacían los datos del paciente en el expediente clínico, ¿qué sucede? Que se vuelve público, pero solamente para el médico tratante y para el paciente. Esta relación no se puede ver violentada de ninguna manera. ¿Por qué? Porque por eso existe la ley de datos personales, la confidencialidad, la reserva de estos datos. ¿Por qué? Porque los hospitales solamente son resguardantes de la información del paciente. ¿Qué quiere decir esto? Que los médicos o los directores o las enfermeras o cualquier personal médico, paramédico o técnico no tiene ningún derecho de publicar o divulgar ningún dato que se vea en el expediente, porque solamente son resguardantes. Y los propietarios de estos datos, ¿quiénes son? Los pacientes. Un principio más es contar con facilidades para obtener una segunda opinión. El paciente tiene derecho a recibir por escrito la información necesaria para obtener una segunda opinión sobre el diagnóstico, pronóstico o tratamiento relacionados con su estado de salud. Es decir, ratificar o confirmar el diagnóstico médico que le dieron en su primera consulta. También tienen derecho a recibir atención médica en caso de urgencias, lo que hablábamos al principio. En cualquier momento que cualquier persona residente en la Ciudad de México o en las periferias de este o en los estados de la República tenga un problema de urgencia, una situación de vida o muerte, cualquier hospital, sea público o privado, sea de la Secretaría de Marina, sea de Petróleos Mexicanos, sea de cualquier índole, tiene
la obligación de dar esta atención médica de urgencia. ¿Por qué? Porque estamos hablando del derecho de la vida y de la salud. Cualquier hospital que se negase a prestar este servicio de salud o esta atención médica de urgencias, ¿qué pasa? Que también incurre en un delito grave, tipificado en el Código Penal, como es negación del servicio médico. ¿Qué pasa? Que puede ser el personal médico o la persona que niegue la atención médica puede ser procesada en algún momento por el Ministerio Público de turno o la competencia territorial que tenga. Un principio más es contar con un expediente clínico. Esto es, que el paciente, en el conjunto de datos relacionados con su atención médica, todos estos sean asentados en forma veraz, clara, precisa, legible y completa en el expediente clínico, el cual debe cumplir con la norma jurídica aplicable. Esto es la norma oficial mexicana del expediente clínico. También deben ser atendidos conforme, si hay una inconformidad de la atención médica. El paciente, cuando tiene una cierta queja médica de la atención que le ha brindado el profesional de la salud, también tiene derecho a exponerla, como mediante transparencia, mediante el órgano interno de control, mediante la Secretaría de la Función Pública, según el hospital de la circunscripción que corresponda. Entonces, no importa que fuera el caso de que solamente estamos hablando de residentes de la Ciudad de México. El campo de queja es federal y como ciudadanos tenemos este artículo 8º constitucional, donde es el derecho de petición siempre que se haga de forma pacífica y respetuosa y por escrito ante la autoridad. Ahora es importante que tengamos en cuenta también los derechos de los médicos. Ya vimos los derechos de los pacientes, ahora los derechos de los médicos. El primero es ejercer la profesión en forma libre y sin presiones de ninguna naturaleza. ¿Qué quiere decir? Que el médico tiene todo el derecho a que se respete su juicio, que es el diagnóstico y el terapéutico. Que tenga una libertad prescriptiva para el tratamiento de atención médica. Que pueda declinar en la atención de algún paciente, esto es, que él tiene la obligación de atender a todos los pacientes que le lleguen. Sin embargo, también esta Carta de los Derechos de los Médicos le da una cierta apertura, porque como ustedes saben, no todos los pacientes quieren o desean de alguna manera ser revisados por un médico determinado, y el médico también puede ejercer ese derecho y decir, yo tampoco lo quiero revisar. Es un derecho que él tiene conforme a esta Carta de los Derechos de los Médicos del Plan Nacional de Salud. El segundo principio es laborar en instalaciones apropiadas y seguras que garanticen su práctica médica. Esto es, el médico tiene derecho a contar con lugares de trabajo e instalaciones que garanticen las medidas de seguridad e higiene que marca la Ley General de Salud, de conformidad con las características del servicio por otorgar. Esto es, que los establecimientos de atención médica, denominados así, para efectos de certificación de calidad, en el coloquio hospitales nosocomios, deben contar con un consultorio con la determinación de las normas oficiales mexicanas para la buena exploración y el buen interrogatorio de los pacientes. El siguiente principio es tener a su disposición los recursos que requiere en la práctica profesional. ¿Qué quiero decir con esto? Es derecho de todo médico recibir del establecimiento de atención médica el apoyo del personal totalmente capacitado, es decir, contar con su cuerpo paramédico debidamente capacitado, como especializaciones en quirófano, la enfermera quirúrgica, el anestesiólogo. Esto es el derecho del médico que tiene para recibir la capacitación de su personal médico, paramédico y técnico. También el médico puede abstenerse de garantizar los resultados de la atención médica, es decir, el médico no puede prometer un resultado de plena salud a corto, inmediato o largo plazo, porque cada organismo es diferente. Entonces, el médico puede abstenerse de decir si es
sí podemos garantizar este derecho, esta salud permanente para usted. El siguiente principio es recibir trato respetuoso por parte de los pacientes y sus familiares, así como del personal relacionado con su trabajo profesional. El médico tiene derecho a recibir del paciente, y no solo del paciente, sino también de sus familiares, este trato respetuoso, así como información completa, veraz y oportuna relacionada con el estado de salud del paciente, el mismo del respeto que deberá recibir de sus superiores, personal relacionado con su trabajo y de los terceros auspiciados. El siguiente principio es tener acceso a la educación médica continua y a ser considerado en igualdad de oportunidades para su desarrollo profesional. ¿Qué quiere decir? Que el médico tiene derecho a que se le facilite el acceso a la educación médica continua y a ser considerado en igualdad de oportunidades para su desarrollo profesional. Esto es para dar una mejor consulta médica según la Ley General de Salud. También tener acceso a actividades de investigación y docencia en el campo de su profesión. Hablamos de los médicos con residencia o con alguna especialidad que terminan la carrera de médico cirujano partero y deciden hacer su especialidad en algún Instituto Nacional de Salud, como es el Instituto Nacional de Perinatología, el Instituto Nacional de Cancerología o el Instituto Nacional de Nutrición, que son institutos dedicados a las especialidades médicas y a la formación de médicos egresados de la Facultad de Medicina o de alguna otra escuela de medicina. También de asociarse para promover sus intereses profesionales. El médico tiene derecho a asociarse mediante organizaciones y colegiaciones con el fin de promover su desarrollo profesional y vigilar el ejercicio profesional de conformidad con lo prescrito en la Ley General de Salud. Esto es, las academias, como es la Academia Nacional de Medicina, la Academia Nacional de Cirugía. Salvaguardar su prestigio profesional. El médico tiene derecho también a la defensa de su prestigio profesional y a que la información sobre el curso de una probable controversia se trate con total y absoluta privacidad y confidencialidad. Asimismo, percibir remuneración por los servicios prestados. El médico tiene derecho a ser remunerado por los servicios profesionales que preste de acuerdo a su condición laboral, contractual o a lo pactado con el paciente. ¿Cuáles son las vías alternas para la defensa de este derecho a la salud? Bueno, tenemos varias. La primera es la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que es un organismo parajudicial que emite dos tipos de soluciones. La primera, que es una recomendación. La recomendación se hace mediante el estudio del expediente de queja del usuario o del paciente. Y entonces emite conclusiones y a su vez recomendaciones que deben ser cumplidas de manera obligatoria. Sin embargo, al no cumplirlas, que puede ser el caso que la autoridad no cumpla con esta recomendación, la Comisión Nacional de Derechos Humanos envía el expediente a la Comisión Permanente para que la autoridad responsable vaya e informe la negativa de por qué resarcir el daño. También hay un medio conciliatorio que es el contacto directo con la autoridad respectiva. ¿Qué es esto? Un medio amigable de la solución de la controversia. Si hay un conflicto de la prestación del servicio médico y el paciente no está conforme con esta prestación del servicio médico, ¿qué puede hacer? Se pueden juntar, dialogar en una amigable composición. Digamos que de los medios alternos de solución de controversias, el principal es la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, por sus siglas CONAMED. La Comisión Nacional de Arbitraje Médico es un organismo dependiente de la Secretaría de Salud Federal. Cada hospital, cada establecimiento de atención médica puede ser citado por la Comisión Nacional de Arbitraje Médico en términos de la queja de la atención médica. Esta Comisión Nacional de Arbitraje Médico tiene una particularidad, que a pesar de que es un órgano parajudicial
que es decir, apoya la procuración de justicia, mas no es coercitivo, puede emitir un laudo en el que beneficie o no al paciente, o no al establecimiento de atención médica o a la autoridad responsable. ¿Cuál es el procedimiento que maneja la CONAMED conforme al reglamento de atención de quejas de la misma Comisión Nacional de Arbitraje Médico? Bueno, es la instrumentación de queja. ¿Qué pasa? Que el paciente, cuando es maltratado, cuando es violentado en este derecho a la salud, interpone una queja en esta Comisión Nacional de Arbitraje Médico, evidenciando los documentos de prueba que son el expediente clínico, el resumen médico, estudios de laboratorio o estudios de rayos X. Posteriormente, se citará a los prestadores de servicio. ¿Cuáles son estos prestadores del servicio? Pues pueden ser desde los establecimientos de atención médica privados, establecimientos de atención médica, hospitales generales de Secretaría de Salud Federal, de Secretaría de Salud de la Ciudad de México, o puede ser también Pemex, el hospital de Pemex, los hospitales de la Secretaría de Marina, o los hospitales de la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿Qué procede? Los prestadores de servicio, posterior a ser citados, se crean en una audiencia. Esta audiencia, ¿qué particularidad tiene también? Pues que también es de buena fe. Ambas partes acuden sin coerción alguna porque la Comisión Nacional no tiene esa facultad. Sin embargo, en esta audiencia que se desarrolla, se evidencia el expediente clínico y se evidencia la parte del paciente, su dicho. Posteriormente a esta audiencia puede haber dos consecuencias. La primera, que en la lectura de las pretensiones del paciente, que puede ser desde la indemnización por una pérdida de órgano, y esta se cataloga conforme a la Ley Federal del Trabajo, puede ser el reembolso de los gastos erogados no contemplados en un medio privado, es decir, si se atendió en un hospital de gobierno y fue mal atendido a su juicio y tuvo que ser atendido en un hospital privado, pide el reembolso de estos gastos médicos por hospitalización o atención médica. Y después de analizar estas pretensiones, puede ser que conciliado o no conciliado. Sin embargo, la Secretaría de Salud Federal no acepta, posterior a esta conciliación o no, lo que se llama el arbitraje, que es otra parte de la conciliación de buena fe de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Tampoco lo acepta la Secretaría de Salud del Gobierno del Distrito Federal. ¿Por qué? Porque hay partidas presupuestales para ello con las que en los hospitales privados se cuenta y en los gobiernos, en el gobierno federal o el gobierno de la Ciudad de México no se cuenta. Bueno, ¿cómo se hace este arbitraje? Bueno, pues se cita a los peritos expertos en la materia. Si estamos hablando de la materia de ginecología, pues ginecólogos. Si estamos hablando de gastroenterología, gastroenterólogos. Entonces, se citan a los peritos médicos, ellos emiten un dictamen y posterior a eso, después de este peritaje, de esta evaluación, la Comisión Nacional de Arbitraje Médico emite un laudo definitivo, al que se sujetan las partes previa firma de un acta de audiencia y de un acuerdo formal entre ambas. ¿Qué pasa también? Que hay otro medio, pero ya no parajudicial, sino otro medio de solución de controversia que es judicial. ¿A qué me refiero? Al Ministerio Público, al representante de la sociedad. El Ministerio Público, como autoridad judicial, tiene toda la facultad para solicitar a las secretarías de salud o a los hospitales el instrumento jurídico legal denominado expediente clínico. ¿Por qué? Porque, como les decía al principio, el expediente clínico está formulado por una norma oficial mexicana, está regulado por las guías de práctica clínica, la cual todos los médicos tienen que llevar a cabo para cualquier procedimiento médico, para cualquier interrogatorio de consulta. Es por eso que el Ministerio Público, al tener esta facultad, manifiesta, cuando se haga una averiguación previa, que se deberá requerir a la autoridad responsable el documento denominado expediente clínico para su formal estudio. Posteriormente a esta averiguación previa que se pudiera aperturar, ¿qué sucede? Que también
los peritajes médicos tienen una vital importancia. No importa que el médico sea de un mismo hospital de gobierno y se pide el peritaje también al mismo hospital de gobierno. Y aunque se puede aquí prestar a un conflicto de intereses, no siempre es así, no siempre es así. Cuando los médicos declaran que trabajan en el mismo nosocomio o la misma secretaría, el conflicto de intereses pasa a segundo término. Se emite el dictamen que requiere el Ministerio Público, y entonces se sigue todo el proceso hasta que, bueno, pues hay una emisión de un resolutivo. ¿Qué pasa con los medios de defensa? Que hay uno que es el principal de los medios de defensa jurídicos. ¿Cuál es? El juicio de amparo. Por muchos conocidos aquí, que es el medio de defensa de los impetrados, de los violentados en sus garantías individuales, y el cual puede ser impugnado para la defensa de estas mismas. Bueno, el juicio de amparo tiene su fundamento en el artículo 8º constitucional. ¿Cómo? Porque tiene que ser la queja o la denuncia o la demanda hecha de manera escrita y respetuosa para efecto de que se pueda llevar a cabo la admisión de la demanda o la admisión de la averiguación previa. ¿Qué pasa con el juicio de amparo? Cuando el impetrado o el violentado en sus garantías individuales ve reflejada esta violación, puede demandar al juzgado de distrito y denunciar esta violación. ¿Cómo? Con su demanda de amparo. Sí, pero ¿cuál es su acto reclamado? Puede pedir en este acto reclamado el expediente clínico, la renovación de sus consultas médicas, la inexistencia del acto de autoridad, la emisión de un nuevo acto de autoridad hasta su sentencia. Después de la sentencia, esperar que cause la ejecutoria de cumplimiento según el tiempo procesal, y entonces la autoridad responsable emitirá un nuevo acto de autoridad, en vías de que de resarcir el daño, siempre y cuando no haya una pérdida o de órgano o una pérdida de vida. Si es el caso, entonces el juicio de amparo no tendría que ser en este sentido para pedir la resarcción del daño ocasional. Entonces, ¿qué pasa con este juicio de amparo? Yo sí les invitaría a que lo tomaran como la joya de los medios de defensa para impugnar una violencia a las garantías individuales del derecho a la salud. ¿Qué conclusiones podemos sacar de esta conferencia? Que el derecho a la salud se encuentra primeramente consagrado en el artículo 4º constitucional en su 4º párrafo, que es un derecho universal conforme lo maneja la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión Internacional de Derechos Humanos, que debe ser integral e incluyente sin discriminación alguna, que es regulada para ambas partes, para los pacientes y para los médicos, que regula a los establecimientos de atención médica, llámese privados o públicos, y que actualmente ya están creados medios de solución de controversias alternativos, como es la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, como es la Comisión de Derechos Humanos, para efecto de desahogar las vías judiciales de resolución, y que existen también los medios de defensa judicial, como es la ley de amparo. Gracias. Muchas gracias, maestra Guadalupe Palomo. En realidad, ya lo hemos visto, es este derecho a la salud, un derecho humano que está señalado en nuestra Constitución. Para ello, podemos abrir en este momento un periodo de preguntas y respuestas. Si alguno de ustedes desea alguna pregunta a nuestra conferenciante, con mucho gusto ella podrá resolverla. Por favor. La Ley General de Salud federal o local indica en qué momento, al llegar a un hospital, se especifica en qué momento deja de ser una urgencia por aquello del cobro, como lo indicaba usted,
En algún momento una institución pública o privada me recibe por urgencia, pero ¿en qué momento deja de ser una urgencia para que puedan iniciar el cobro de los medicamentos, los días, lo que ocupe después de que es urgencia? Porque tanto en públicos como en privados lo aplican, pero hay una legislación que lo indica. Claro, la Ley General de Salud lo manifiesta así. Cuando una urgencia es el riesgo de la pérdida de la vida. Así. Pero voy más allá. Por eso yo les decía de dos particularidades, el seguro popular y la gratuidad. La gratuidad solamente tiene competencia para los residentes en la Ciudad de México. Pero vamos, si hubiera alguien que tuviera un accidente en carretera en Yucatán y lleva la gratuidad, no la va a ser efectiva. Sin embargo, el seguro popular tiene todas estas prestaciones de la gratuidad, estas facilidades, pero es a nivel federal. Yo soy médico de y lo que la maestra es correcto. Nosotros como médicos tenemos la obligación de cuidar al paciente desde que llega, que se estabiliza y se puede regular a otra unidad médica si no es derecho bien. Nos damos la obligación desde el municipio hasta el final. Muchas gracias. Por favor. Una pregunta respecto a buenas pequeñas personas en menores mayores de edad que van a llegar a una unidad médica, hospital general o particular, público o particular. Esta gratuidad y este popular incluye también el porqué extranjero, o sea, no importa su nacionalidad, simplemente el hecho de haber estado en el país, ya puede existir en esta situación o en esta expresión de la obligación. Puede decir que se puede decir también que o está obligado a escuchar cualquier particular juicio ya que tendría que tener una casa cuando ingresa al país. Sí, en efecto, tuvimos apenas el caso de una persona colombiana que vino de vacaciones a las playas de Acapulco y tuvo un accidente por quemadura de tercer grado. El caso es que se le prestó el servicio de urgencia, aunque no era una pérdida de la vida, pero se le prestó el servicio de urgencia en un hospital federal. Los hospitales federales tienen cuotas de recuperación según el nivel socioeconómico. Eso es lo que se le aplicaría, una cuota de recuperación. Porque al final del día el seguro popular y la gratuidad es para los mexicanos y los residentes en la Ciudad de México. Entonces, lo que hace el hospital, en este caso, es estabilizar, o sea, que ya su vida no esté peligro en este momento, la vida entonces ya de ahí, si hay alguna consecuencia de alguna clínica, es independiente de lo que hizo el hospital. Sí, de hecho, la referencia, hay un documento también que se llama fase de referencia y contrarreferencia. Este documento aplica para estas situaciones. Se estabiliza el paciente y hasta que se encuentre totalmente de signos vitales estables, se refiere a otra institución, llámese pública o privada, de otro nivel de atención médica. Para eso también están las IAP, lo que son las instituciones de asistencia privada como el Hospital Español. ¿Alguna otra pregunta? Por favor. Sí, me gustaría preguntarle, licenciada, mostraba usted una diapositiva donde hablaba de los derechos de los médicos. Cuando uno de estos derechos, en la razón de falta de material o trabajar con los insumos necesarios para desarrollar la práctica institucional, no se cumpliera o alguno de estos derechos se violentara, ¿cuáles son las instancias a las cuales el especialista, el médico, el especialista, se puede dirigir? Sí, el médico, su primer medio de defensa es el expediente clínico. Todo tiene que ir asentado en el expediente clínico, porque cuando el paciente emite una queja por esta mala prestación del servicio médico, aunque no es una cosa imputable al médico propiamente, el Ministerio Público va a leer este documento y va a decir: el médico no lo asentó.
El médico nunca manifestó que no tenía gasas, o que le faltaba un bisturí, o que no tenía camillas, o que el paciente murió porque no lo podían trasladar al momento y no había sangre. Siempre el médico tiene que asentar todo en el expediente clínico como instrumento de defensa. ¿A dónde puede acudir cuando pasan estas situaciones? Igualmente, también puede acudir a la Secretaría de la Función Pública para denunciar el hecho, siempre y cuando estemos hablando de un médico que trabaja en gobierno. Cuando estamos hablando de un médico que ejerce en el sector privado, siempre está el Ministerio Público para efecto de atender todo este tipo de quejas. Por favor, si están amables. Una pregunta, ¿el Seguro Popular abarca solo consultas externas o incluye cirugías ya mayores? Sí, hay un catálogo del Seguro Popular. Hay enfermedades como por ejemplo ¿es usted médico? Perdón, doctor, ¿es usted? ¿Es doctor usted? Sí, médico. El cáncer es 4, ¿verdad? Llegamos hasta el cáncer 4, tipo 4. Habitualmente son 4 estadios para casi todos los cánceres. De acuerdo. El cáncer en estadio 4 ya no lo cubre el Seguro Popular, porque es una enfermedad que es de especialidad. Para eso, los institutos nacionales de salud, como el Instituto Nacional de Cancerología, entre otros. Muy bien, damos una pregunta más. Por favor. Okay, mi duda es nada más si existe actualmente en México una especialidad o algo relacionado, como usted lo mencionó, en el derecho sanitario. Sí, claro, aquí en la facultad, claro. Okay, sí, nunca había escuchado como una especialidad. De hecho, aquí en la facultad se imparte la materia. Por favor. Mi pregunta o mi comentario quisiera acotarlo un poco a las obligaciones que el Estado está ceñido en virtud del artículo primero constitucional de respetar y poder garantizar el derecho humano a la salud. Estoy pensando en un ámbito holístico, en un ámbito de interrelación con otros derechos para que sea efectivo, como el de la alimentación, de la vivienda, del agua. Y en esta magnitud de derechos y regulaciones quisiera desarrollar un poquito sobre el derecho a la salud, no solamente del bienestar físico, habla usted del bienestar mental, hablando un poco como hacia lo psicosocial, y pensando que también ha sido reconocido como una discapacidad de las personas que tienen este tipo de problemas, también son reconocidas y protegidas por el ámbito del derecho a la salud. Sí, claro. De hecho, el Sistema Nacional de Salud está muy preocupado por este tipo de padecimientos también, claro, por supuesto. Por eso hay hospitales específicamente para este tipo de padecimientos, como es el Fray Bernardino o en su momento la Castañeda, ¿no? Pero actualmente también en los hospitales, como por ejemplo me parece que el López Mateos y los hospitales aseguro, en los hospitales de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México hay la especialidad de psiquiatría para cada uno de estos padecimientos, delirios, síndromes, cualquier cosa, o las unidades toxicológicas que yo mencionaba al principio, que no solamente se dedican a las enfermedades como la drogadicción o alcoholismo, o hasta incluso los toxicológicos también ven en su caso a veces los VIH, ¿no? O los positivos de prueba de ELISA. Entonces, también se dedican a este tipo de cosas, al padecimiento psiquiátrico. Claro, porque pega directamente a la célula, social primordial que es la familia. Ahora sí será la última vez, por favor. No importa qué causó el poner en vivo la vida de una persona, o es, por ejemplo, si de alguna manera el hospital es público-privado, todo lo que haya suscitado esta situación para esta persona, digamos que los seguros de vida, y fue por un accidente o algo que puede ser por parte de la persona que fue lesionada o algún hospitalizado. A lo que voy es que en el médico, a su forma de actuar y hasta dónde actuar, puede ser en ese sentido, o si en algún momento el gobierno tuvo alguna responsabilidad
que recibe esa atención esté correcta o no, hizo una acción contra los médicos del hospital. No sé, está usted en una respuesta en la playa, los turistas, y pudo haber el gobierno haber informado que iba a haber una situación con el mar, no lo hizo, y eso hizo que esta persona pudiera su vida, también toda su vida, toda su hospital, y esta época de la vida va su demanda o lo que sea por parte del país donde estaba o incluso en el sector propio. Puede haber ahí algo de cómo hacia dónde llega esa situación jurídica por parte del médico y como por parte del que está ahí haciendo relación con el médico, con el hospital, por algo que hubo el gobierno. Bueno, en el caso concreto que les platicaba de este turista latino, pues realmente no fue del mar, ¿no? Se quedó 4 horas en el sol, dormido. Entonces, no fue tampoco una cuestión gubernamental. Pero en un momento dado, que hubiera sido así, tendríamos que, pues sí, definir bien, porque a lo mejor fue un caso fortuito o fuerza mayor. Tendremos que definir muy bien la situación, porque el médico hace lo que humanamente es posible. Recordemos el principio de que nadie está obligado a lo imposible. Maestra, pues se nos ha agotado el tiempo y únicamente quisiéramos entregarle un reconocimiento, agradecemos mucho esta conferencia de Derecho Humano a la Salud y su campo jurídico de aplicación. Yo creo que aquí ya la maestra nos ha dejado ya los datos, las bases, es un buen tema para la reflexión y sobre todo para el estudio y al cual todos ustedes pueden desarrollar. Le entregaré un reconocimiento que le envía por el conducto del señor director, el doctor Contreras Bustamante. Le voy a dar lectura a él. Dice: la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México otorga el presente reconocimiento a la especialista Guadalupe Consuelo Paloma Monroy por su destacada participación como ponente de la conferencia El Derecho a la Salud y sus ámbitos de competencia, disertada el 29 de abril de 2017 en el aula magna Jacinto Pallares de la Facultad de Derecho. Por mi raza, verdad de espíritu, Ciudad Universitaria, Ciudad de México, abril de 2017, firma doctor Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias.